su mensaje posterior, está en el capítulo 17 de los Hechos y a partir del versículo 15, que vamos a leer a continuación. Hechos 17, 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pues ya vamos a dar la palabra a nuestro hermano don Luis para que nos dé su mensaje de esta tarde, que como figura en los programas lleva el título de Marco histórico filosófico del ministerio de Pablo. Desde que llegué ayer y
contacté a algunos hermanos relacionados con esta conferencia. Ya el Señor comenzó a bendecirme y ha sido una bendición tanto ayer como en este día. Escuchar al hermano Pedro Inglés esta mañana exponer la lección sobre la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo fue una gran bendición. Y luego cantar, dirigidos por nuestro amado hermano don Eric Bermejo, también es una bendición. Él nos hace cantar. Él hace su mejor esfuerzo y nosotros cantamos lo mejor que podemos. No sé qué significará eso, pero hacemos lo mejor que podemos. Y luego ver a estos jóvenes que tocan estos instrumentos, Mariano, el otro joven que toca el teclado, el que toca la trompeta. Yo si tocase algún instrumento, me gustaría ser trompetista, tocar la trompeta. No sé si es porque es un instrumento que se menciona tanto en la Biblia. Y luego el hermano Utrilla con esa guitarrita que la hace hablar, también es de mucha bendición. Y luego pues oír a estos jóvenes cantar. Yo les conozco bastante bien a Vicky y a sus hijos. Y ellos ponen un tremendo esfuerzo, todo su corazón, para poder servir al Señor a través de la música, a través de sus voces. Y le habéis visto aquí sonriente y felices y cantando. Casi todos ellos están tocados físicamente. Unos con la gripe, la garganta, el oído, no sé qué más. Pero ahí están. Ahí está Richard, que toca una de las guitarras. Hugo, que presenta los himnos y canta. Ever, que canta y toca la guitarra. Y Vicky, que ya la habéis oído. Pero os voy a decir algo más. No solamente son ellos que los veis aquí, los cuatro. Hay otras dos personitas que les apoyan muchísimo en el ministerio que ellos hacen, aunque nunca aparecen en público, no cantan, pero están apoyándoles en oración, en ánimo, en estímulo. Y en casa hacen muchísimas cosas para que Vicky y los chicos puedan ensayar, puedan practicar. Rebeca y Noemí. Y qué bendición es ver una familia servir al Señor de esta manera. Yo me gozo mucho, me he gozado viéndoles y escuchándoles en esta noche, pero todas las veces que tengo la oportunidad de estar presente o cuando he tenido que predicar y ellos han cantado, pues ha sido de mucha bendición. Ellos han grabado 2 cassettes con sus canciones y yo estoy seguro que muchos de vosotros tenéis esos cassettes y escucháis esa música, y los que no lo tienen, pues estoy seguro que a partir de esta noche les gustaría tener esos cassettes para cuando viajan en sus coches o están en casa o en cualquier momento poder escuchar la música que sale del corazón y va dedicada primordialmente al Señor. Gracias a Dios por ellos. Anoche comenzamos con el tema de la vida de Pablo
y las culturas en medio de las cuales Pablo vivió, creció, ministró y murió. Pero miren, es importante recordar que nada en el universo, nada en el mundo, nada en la historia, nada ocurre fortuitamente. Nada es obra del azar. Nada sucede por casualidad. En el sentido en el cual el mundo utiliza el vocablo, no existe la suerte. Eso no existe. Digo esto para enfatizar el hecho de que es Dios quien mueve la historia. Y es Dios quien planea lo que ocurre en este mundo. Es Dios quien lo ha planeado. Por supuesto, no estoy hablando de fatalismo. Eso es lo que creen algunas religiones y lo enseñan. La religión islámica es fatalista. Pero el cristianismo y la religión de la Biblia no es fatalista, porque fatalismo es que las cosas ocurren porque ocurren. La Biblia enseña que las cosas ocurren porque hay un Dios soberano, inteligente, todopoderoso, omnisciente, sabio y eterno que está detrás y delante y por encima de todo lo que ocurre. Y hay algo más que debemos de tener en cuenta, hermanos. Anoche hablaba del trasfondo hebraico del apóstol Pablo, de esa cultura judaica del apóstol. Pero recordemos que Dios no es solo el Dios de los judíos. Él es el Dios de las naciones. Dios no es solo el Dios de Israel. Él es el Dios de todas las naciones de la tierra. Y es cierto que Dios tiene un propósito especial con la nación de Israel, pero también es cierto que Dios tiene un propósito con todas las naciones del mundo. Y Dios no ama más a Israel que a otras naciones. Y es importante que recordemos eso. Dios no es parcial. Dios es absolutamente imparcial. Pero en su propósito Dios escogió a esa nación que llamamos la nación de Israel para llevar a cabo su propósito. También es importante recordar que Dios es el primer fundamento en todas las cosas. Como he dicho, no es casual que el primer libro de la Biblia comience con la expresión: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre paréntesis, frase muy enfática en el texto hebreo. Bereshith bara Elohim. Hashmaim veitz haaretz.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador, Dios es el soberano, y Él es el que está obrando en todos los acontecimientos del mundo. Ahora mismo, a través de la historia. La historia es el desarrollo, el cumplimiento de esos planes y esos propósitos de Dios. De manera que no fue una casualidad, no fue fortuito, no fue producto del azar, que en un hogar hebreo, judío, israelita, naciese un niño a quien sus padres pusieron por nombre Saulo, probablemente recordando a Saúl, porque este niño era de la tribu de Benjamín, y Saúl era de la tribu de Benjamín, el primer rey que tuvo Israel. Entre paréntesis, cuando Pablo dice allí en Filipenses 3 que él es hebreo de hebreos y que es del linaje de Israel y que es de la tribu de Benjamín, cuando menciona todas esas cosas, si vamos al ambiente bíblico, al entorno bíblico, son declaraciones tremendas. Tomo por ejemplo esto de que era de la tribu de Benjamín. Benjamín fue la tribu que dio a Israel su primer rey, Saúl, uno. Benjamín fue la tribu que permaneció fiel con Judá cuando la apostasía de las 10 tribus. Benjamín compartía con la tribu de Judá la ciudad de Jerusalén. Y Benjamín fue el único hijo de Jacob, el único de los 12, el único que nació en la tierra de la Palestina. Todos los otros nacieron fuera de la Palestina. Nacieron en el extranjero. De manera que no era cosa insignificante que aquel hombre dijese que era de la tribu de Benjamín. He dicho que Dios es Dios de las naciones. Pero en su propósito Él escogió a ese pueblo, a esa nación que llamamos Israel, para llevar a cabo su propósito. Y a esa nación Dios dio las escrituras y los pactos, como dice Pablo allí en Romanos capítulo 9. Y es de suma importancia también recordar que los grandes temas de la teología bíblica se encuentran en el Antiguo Testamento, probablemente con la excepción de 2. Voy a mencionar, por ejemplo, el tema de la teología propia.
Teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras. Dios, ¿cómo es Dios? Omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, infinito, sus atributos comunicables, Dios aparte de sus obras. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. El tema de la bibliología, es decir, el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Para siempre, oh Dios, está fija tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. La permanencia de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55, 11. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Bibliología está en el Antiguo Testamento. Antropología, el estudio del hombre. Esa verdad está ahí. Criatura de Dios, cómo Dios lo creó, ¿qué es el hombre? Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Soteriología, la doctrina de la salvación, está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo salva Dios al pecador? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Por la fe, Noé. Por la fe, Abraham. Por la fe, Moisés. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. El tema de la salvación está ahí. Cuando los apóstoles hablaron de la salvación, no estaban inventando un tema, estaba ahí. ¿De dónde pensáis que Lutero extrajo el tema de la justificación? Yo he oído muchas veces decir, fue estudiando Romanos o estudiando Gálatas. Lutero lo sacó estudiando el Salmo 71. Ahí comenzó Lutero. No comenzó con Romanos, no comenzó con Gálatas, comenzó con Salmos. Y el que lea los capítulos 61 y 62 de Isaías, ahí tiene el tema de la justificación por la fe. Luego otros temas, nuestro hermano Pedro nos hablaba esta mañana de la cuestión de los ángeles en Colosenses y en otros libros de la Biblia. El tema de la angelología, el estudio de los ángeles y de Satanás, eso es doctrina del Antiguo Testamento. En el Génesis, el ángel de Dios habló a Abraham, ángeles aparecieron a Abraham, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles. En el libro de Daniel, ángeles, en los Salmos, los ángeles, tremenda preeminencia de los ángeles en las Escrituras. La doctrina del Espíritu Santo tampoco es ajena al Antiguo Testamento. El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. En el libro de Ezequiel, capítulos 36 y 37, ahí está el Espíritu Santo. En los Salmos está el Espíritu Santo de Dios. De manera que lo que llamamos neumatología,
está en el Antiguo Testamento. ¿Y quién negaría que el tema de las cosas futuras, la escatología, quién negaría que está en el Antiguo Testamento? Libro del profeta Isaías, libro de Daniel, libro de Ezequiel, libro de Zacarías. El Antiguo Testamento está lleno de temas tocante a las cosas futuras, lo que llamamos escatología. Probablemente los únicos dos temas que no aparecen enseñados en las Escrituras es el tema de la Iglesia. La Iglesia es una verdad nuevo testamentaria. Pablo le llama un misterio, algo que Dios guardó en secreto y lo reveló después. Y probablemente también el tema de la cristología, tal como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Todos los demás temas bíblicos están en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciéndolo para expresar que lo que ocurre en el Nuevo Testamento es que Dios, en su soberana voluntad, en su plan y en su propósito, preparó un idioma en el cual la comunicación de esas verdades se hace de una manera más clara, más enfática, más descriptiva, de una manera que alcanza al mundo entero. Y Dios utilizó a los griegos para que en un momento dado diseñasen un alfabeto, un idioma, un vehículo de comunicación en el que las verdades bíblicas, las verdades teológicas se pueden expresar con una tremenda claridad. Y es por eso que en esta tarde vamos a abordar el tema de la cultura griega como marco histórico y filosófico del ministerio de Pablo. No quiero, hermanos y hermanas, que este tema os canse. No quiero ser pedante. Tampoco, por favor, quiero alardear de nada. Quiero hablar de cosas que vosotros podéis leer en libros de historia, pero no quiero hacerlo de una manera cansina. Quiero que estéis conmigo en esto. Como dije anoche, una de las cosas que me pesan más es que tengo que leer algunas de estas cosas. No es mi estilo, no es la manera como predico. Estudio y trabajo en lo que estudio, pero no me gusta leerlo. Hay predicadores que no podrían hacerlo de otra manera. Hay otros que podríamos hacerlo de otra manera. De manera que ruego vuestra atención y también el hecho de que esto sea algo que os interese, porque creo que es de suma importancia. Entre paréntesis, la cultura griega nos ha tocado a nosotros también. Somos herederos de la cultura grecorromana. Cuando alguien tiene un problema en la vista, ¿a quién va? A un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque oftalmos es la palabra griega para ojo. Cuando alguien tiene un problema del corazón, ¿a quién va? A un cardiólogo, porque la palabra griega cardía es la palabra corazón. Cuando están trabajando en un laboratorio allí, pues
miran esas cositas invisibles al ojo normal, natural, a través de un microscopio. Skopeo es el verbo griego de ver. Hay un telescopio y hay un microscopio. De manera que todavía la cultura griega está con nosotros. Tenemos mucho todavía que trabajar y que aprender. Y Pablo se educó en un ambiente en el cual la cultura griega, era importante. Rápidamente quiero dar un vistazo, un panorama de esta cultura. Miren, por el año 2000 antes de Cristo, pueblos de habla griega se asentaron en las tierras de esa zona del mundo que llamamos el Mar Egeo. Allí establecieron un estilo de vida, constituyeron estructuras, ideas, valores, instituciones que se esparcieron mucho, pero mucho más allá de sus fronteras hacia el oriente y también hacia el occidente. Y como he dicho ya, nos llega a nosotros también. Por el año 900 antes de Cristo, los griegos establecieron colonias. Luego explicaré un poquito esto de colonias, muy brevemente. Colonias. ¿Dónde establecieron esas colonias? Pues miren, en la costa del Mediterráneo, al sur de Italia, una zona que se llamó Magna Grecia. En Francia, la ciudad de Marsella y otras ciudades, toda esa zona por ahí fue influida mucho por los griegos. Y en España, por lo menos en la costa del Mediterráneo, por Cataluña, allí está Ampurias, y está Rosas, y está Tarragona, Tarraco le llamaban ellos, y otros puntos de enlace. Navegaron a través del estrecho de los Dardanelos, que separa al Asia Menor, lo que llamamos hoy Turquía, de Europa. Y fueron hacia arriba, hacia el norte, hasta el Mar Negro, y en el sur de Rusia, allí establecieron también colonias. De manera que ese pueblo se extendió y esa civilización influyó de una manera tremenda al mundo de aquellos tiempos y continúa influyendo de cierta manera a nuestro mundo. La historia griega es recordada en el mundo por el genio de sus protagonistas. Para mencionar nada más, se recuerda, por ejemplo, la era de Homero y los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, todos aquellos que hemos estudiado el bachillerato y algo de la universidad, hemos tenido que leer, por lo menos en parte, esas obras que recuentan algo de las llamadas guerras de Troya. La sociedad de los tiempos de Homero estaba claramente dividida. Había por lo menos 3 o 4 clases. Las prominentes eran la de los nobles y la de los comunes. Pero debajo de esos nobles estaban labradores, jornaleros y esclavos. Y sabéis que, como siempre ocurre, la peor parte se la llevan los jornaleros, que eran tratados incluso peor que los esclavos, porque los esclavos pertenecían a familias, y las familias tenían que adquirir esos esclavos, comprarlos, y no les era rentable que se le muriese un esclavo, porque perdían su inversión, pero los jornaleros no. Los jornaleros tenían que trabajar para ellos, no eran esclavos, por lo tanto eran
tratados peor que incluso los mismos esclavos. Por eso es que en los tiempos de Pablo, él enfoca esos temas cuando escribe sus epístolas. Y es interesante que en los tiempos de Pablo había esclavitud. Había esclavos. Y había muchos esclavos que se habían convertido al Evangelio. Y es interesante que el apóstol Pablo nunca, escribiendo a esos esclavos, les anima o les exhorta o les pide o les ruega o les manda que tomen armas contra sus amos o sus patronos. Parece que los teólogos de la liberación no se han leído muy bien esos pasajes. Una de las cosas uno de los aspectos culturales de los griegos que ha quedado también, ha quedado permanente en cuanto a la enseñanza, y todavía en nuestro medio tenemos algo de ese aspecto cultural, es lo que ellos llamaban polis. Polis eran ciudades griegas, y la palabra polis todavía permanece con nosotros. Por ejemplo, la palabra metrópolis, ahí está la palabra polis, la palabra política, palabras de ese origen. La institución que más caracterizaba a los griegos era precisamente eso, las polis. Eso no debe de confundirse con las posteriormente establecidas y también antes llamadas ciudades-estado. Una ciudad de estado era una ciudad que era una nación en sí. Por ejemplo, en la Biblia se habla de Nínive. Nínive era una ciudad, pero era una nación. Se habla de las ciudades de la zona sur de Palestina, donde estaban Sodoma y Gomorra, y se habla de los reyes de Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades-estado. Pero las polis no eran ciudades-estado. Las poleis griegas comenzaban como pequeñas comunidades agrícolas o pueblos, y muchas permanecían así. De modo que era un conglomerado de familias. Las poleis, el plural de polis, eran conglomerados de familias. Todas ellas eran estados en el sentido de ser independientes políticamente, pero eran mucho más. Como he dicho ya, era una comunidad de familias. Todos sus ciudadanos, que teóricamente descendían de una raíz ancestral común, pertenecían a subgrupos tales como la hermandad de los guerrilleros, de los clanes, tribus, y adoraban a dioses en ceremonias comunes. De manera que era algo muy diferente a lo que el resto del mundo tenía. Y esto era importante. Los griegos miraban hacia las polis en busca de paz, de orden, de prosperidad y honor durante sus vidas. Esperaban en la polis para preservar sus memorias y para honrar a sus descendientes después de la muerte. Algunos llegaron a verla no solo como un gran gobernador, sino como el moldeador de sus ciudadanos. Hay otra cosa más, la mencioné antes, pero ahora voy a abundar un poquito. Esas colonias que los griegos establecieron. Las establecieron en todas esas partes del mundo que mencioné, en el oeste del Mediterráneo, en el occidente y también en el oriente del Mediterráneo. Hubo algunas razones importantes de por qué los griegos hicieron eso. Una de ellas es que tenían una tremenda competencia con otro pueblo muy influyente en aquellos tiempos, los
fenicios. Hoy le llamamos aquella antigua Fenicia, hoy le llamamos el Líbano, Tiro y Sidón, nombres bíblicos. Y los griegos tenían esa competencia, no querían que los fenicios le tomasen la delantera. Los fenicios eran tremendos navegantes y comerciantes. Como sabéis bien, ellos fundaron la ciudad de Cartago y luego fundaron otras ciudades en España, los fenicios, quiero decir. Y entonces los griegos, para evitar que los fenicios le tomasen la delantera, también se entregaron a establecer colonias. Pero hubo otra razón más. Estos griegos eran aventureros, querían la aventura, les gustaba la aventura. Pero yo creo que la razón más importante de por qué establecieron aquellas colonias es porque su población estaba creciendo. Y ya no encontraban suficiente espacio en la tierra arable que tenían en su territorio, y si no hubiesen emigrado para establecer colonias, hubiesen tenido que confrontar un problema sociopolítico, una guerra civil. De manera que les convenía irse a establecer colonias. Pero ¿sabéis lo que hacían cuando establecían colonias? Una ciudad les patrocinaba. Digamos, por ejemplo, Corinto o Atenas o Esparta les patrocinaba un grupo de sus ciudadanos para que fuese a establecer colonias. Cuando la colonia era establecida, la ciudad madre que les había patrocinado no gobernaba la colonia, sino que aquella colonia era independiente y solo mantenían una relación fraternal de unidad racial, cultural, lingüística, religiosa con la colonia que le había establecido. Por el año 750 a.C., los griegos tomaron prestado el sistema de escritura de los fenicios, les añadieron vocales y de ahí surgió lo que nosotros conocemos como el alfabeto. Alfabeto porque las dos primeras letras del alfabeto, perdonad la reiteración griego, es alfa y beta, alfabeto, de ahí viene. De manera que ellos utilizaron su idioma, utilizaron su influencia, utilizaron esas colonias para adentrarse hasta lo más lejano del mundo en aquellos días con una identidad cultural, una identidad religiosa y el impulso de un espíritu llamado panhelénico, todo griego, panhelénico. Y luego establecieron centros donde iban a adorar. Olimpia, un centro, de ahí viene la palabra olimpiadas, que nos es familiar ahora este año. El otro sitio, Delfí, donde tenían también un gran centro de adoración. Corinto, otro centro, y Nemea. La colonización también estimuló el comercio y la industria e hizo que personas prosperasen con ese comercio y con esa industria. Pero eso también produjo problemas sociales que en un momento dado hubo que resolverlo a través de la elección de tiranos. Esta mañana se nos hablaba acerca de eso. Hoy la palabra tiranía es muy peyorativa. Hablar de un tirano se habla de alguien terrible, pero no en aquellos tiempos. Un tirano era un hombre reconocido a quien se le permitía en una circunstancia específica, en un momento de crisis, asumir el poder. Para resolver esa cuestión crítica, ese problema
esa situación de crisis y se esperaba que una vez resuelto el problema, él devolviese esos poderes al pueblo que se lo había otorgado. Pero como ocurre en todas las situaciones, y entre los hombres y entre los seres humanos, esos tiranos también se corrompían y se convertían en verdaderos tiranos. La época de los tiranos llegó a su fin a finales del siglo VI. Los últimos tiranos fueron muy odiados en el pueblo griego. Dos ciudades surgieron en aquel mundo griego, dos ciudades se hicieron muy prominentes. Vosotros conocéis esas ciudades de nombre, yo he estado en una de ellas par de veces, en Atenas. Las dos ciudades a las que me refiero, Esparta y Atenas, y solo menciono dos características brevemente. Esparta, debido a ciertas situaciones políticas y sociales y étnicas, se convirtió en una ciudad militar. El honor de los espartanos, la virtud de los espartanos. Una ciudad prácticamente que era todo un campamento militar. Los niños nacían para convertirse en soldados, eran entrenados, eran preparados para servir en el ejército. Las mujeres eran educadas, eran preparadas para que pariesen hijos fuertes para que el Estado pudiese tener soldados. Y se nos dice que los espartanos no querían a personas con incapacidad física, no querían minusválidos, no querían a nadie débil. Esos débiles no pertenecían a la sociedad, eran eliminados. Atenas, por el contrario, se convirtió en una ciudad intelectual, escaló a la preeminencia de una manera lenta, pero incorporó a muchas comunidades pequeñas y se convirtió en la ciudad clave en Grecia, la ciudad líder en Grecia. Algo también del trasfondo cultural de esta época, de este tiempo, tiene que ver con la religión. Los griegos, al igual que otros pueblos de la antigüedad, eran politeístas. Escuchadme, queridos hermanos, solo la religión de la Biblia, solo lo que la Biblia enseña, las enseñanzas de la Biblia, son monoteístas. Los pueblos de la tierra, todas las grandes culturas han sido politeístas. Los egipcios, politeístas. El Nilo era un dios, el faraón era un dios, el escarabajo era un dios, la rana era un dios, el sol era un dios, la luna era un dios, el polvo de la tierra era un dios. Y los babilonios, politeístas hasta la médula. Solo en los 40 años de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en los 43 años que gobernó, se erigieron en la ciudad de Babilonia 50 templos, a uno por año, a distintas deidades. Los asirios politeístas, los medos y persas politeístas, los sirios politeístas, los cananeos que habitaban la tierra de la Palestina, politeístas. Solo el pueblo de Dios, aquel al cual Dios le dio el mandamiento de adorar solo al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Shema de los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De manera que solo la religión revelada por Dios, lo que nosotros llamamos ese trasfondo judeo-cristiano, solo ahí tenemos el puro monoteísmo. Incluso el islamismo surge
del politeísmo. Mahoma vivió en medio del politeísmo. Y aunque hoy se clasifica al islamismo como monoteísta, es un monoteísmo sin sentido. No hay sentido ahí. La religión griega jugaba un papel importante en las vidas de aquel pueblo. Gran parte de la literatura y del arte estaba relacionado con la religión, al igual que la vida general de cada una de las poleis griegas. Solo menciono, había 12 deidades, 12 en el panteón griego situado en el monte Olimpo. Zeus, el padre de los dioses, Hera, esposa de Zeus, Poseidón, hermana de Zeus, dios de los mares y de los terremotos, Hestia, hermana de Zeus y diosa de la tierra, Demetria, hermana de Zeus y diosa de la agricultura y del matrimonio, Afrodita, hija de Zeus, diosa del amor y de la belleza, Apolo, dios del sol, la música, la poesía y la profecía, Ares, dios de la guerra, Artemisa, diosa de la luna y de la caza, Atena, diosa de la sabiduría y del arte, Hefesto, dios del fuego y de la metalurgia, Hermes, el dios mensajero de los dioses, relacionado con el comercio y la destreza. Hermes, entre paréntesis, por ser el mensajero de los dioses, de ahí hemos sacado la palabra hermenéutica. Aquel que comunica, que interpreta el mensaje de los dioses. Los dioses griegos tenían un comportamiento semejante al de los mortales, con todas las debilidades de los humanos, excepto que eran sobrehumanos en dichas debilidades, al igual que en su fuerza y su inmortalidad. Zeus era considerado como la fuente de justicia, y cada una de las poleis de los griegos adoptaba a uno de los dioses olímpicos como guardián, le rendía culto a su manera, aunque todos los dioses eran panhelénicos. De manera que los griegos crearon a dioses con debilidades humanas. Ya veis por qué Pablo, en el pasaje que nos leía nuestro hermano allí en Hechos capítulo 17, habla de la manera como habla. Toda la vida de los griegos estaba encaminada a eso, la arquitectura, la filosofía, el pensamiento de aquellos hombres tenía un aspecto religioso, en ciencia y en filosofía. Hombres como Parménides, Empédocles, Leucipo, Demócrito, Pitágoras y toda una lista de estas personas. Ahí están, influyendo en la vida del mundo. Ahora hay una era importantísima para la historia bíblica, para la teología bíblica, para el pensamiento del apóstol Pablo, la era llamada helenista o helenística es de suma importancia. Esta era comienza con las conquistas de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, hijo de Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia, a través de guerras, había logrado unificar al mundo griego, que estaba un tanto disperso. Cuando Alejandro tenía 20 años, su padre Filipo muere y él hereda el trono. Y debido a que Grecia había sido atacada muchas veces por los medos y persas, Alejandro se había propuesto en su día lanzarse a la conquista de aquel mundo, de aquel imperio tremendo. Y en el año 334, en la ciudad de Filipos, precisamente, planeó y ejecutó esa invasión del imperio medo-persa. Y en 10 años, Alejandro el Magno conquistó a todo aquel imperio.
En el año 333 derrota por primera vez a los medo-persas, a los sátrapas, en una batalla llamada del río Gránico. Al año siguiente los derrota otra vez ya al rey Darío en el río Isus. Luego se propone la captura de Tiro. Luego marcha hacia Egipto y conquista Egipto, y en el año 332 funda la ciudad de Alejandría, y luego se lanza a la conquista del resto del imperio. En el año 331 derrota a Darío de una manera aplastante en la batalla de Gaugamela, que obliga a Darío a escapar y tal vez cometer suicidio o ser asesinado por uno de sus propios soldados. Y Alejandro continúa con el dinero, con el oro del imperio medo-persa, se lanza a la conquista del mundo hasta que sus soldados se rebelan contra él. Y en el año 323, estando en la ciudad de Babilonia, muere súbitamente. Solo 10 años duró él como emperador, su imperio. Pero Alejandro no tan solamente llevaba soldados, Alejandro llevaba todo un equipo de enseñadores, de filósofos, de maestros, de artistas, de poetas, porque era su deseo, era su propósito, era su plan que la cultura griega se esparciese por todo el mundo y que prácticamente todo el mundo fuese griego. Y hasta cierto sentido lo logra. Porque, como hemos de ver mañana, aunque los romanos conquistaron a los griegos militarmente, políticamente los griegos conquistaron a los romanos culturalmente. Ahora, todo ese triunfo, toda esa victoria, todo ese dinero, poco a poco se fue diluyendo y se fue gastando. Y el resultado de todo eso fue un sentido de frustración y de problemas en aquel mundo que había ideado Alejandro. Y surgieron filosofías para intentar llenar algo del vacío que había en el corazón de aquellos pueblos. Dos de esas filosofías aparecen allí en el capítulo 17 de Hechos, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran los seguidores de un hombre llamado Epicuro de Atenas, a mediados del siglo IV, principios del siglo III antes de Cristo. Este hombre formuló una nueva enseñanza por allá por el año 306. Su filosofía armonizaba con el nuevo estado mental del pueblo, puesto que su meta no era el conocimiento, sino la felicidad humana. Epicuro pensaba que el hombre puede alcanzar la felicidad si sigue un estilo de vida basado en la razón, y consideraba la percepción a través de los sentidos como la base del conocimiento humano. Epicuro no estaba interesado en Dios, en saber si existía o no existía. Es más, el epicurismo probablemente era un concepto materialista del mundo, un concepto ateo del mundo. El epicurismo pretendía librar a las personas del temor a la muerte, del temor a los dioses y del temor a los poderes naturales o sobrenaturales. Buscaban la felicidad. El placer para ellos era la ausencia del dolor y de los problemas. Eran aquellos que decían: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No hay vida después de esta vida. No hay un Dios
no hay una eternidad, no hay un Dios a quien dar cuentas, no hay una eternidad, no hay un cielo, no hay un infierno. Y miren, queridos hermanos, esas filosofías que los griegos inventaron años permanecen hoy. No son ajenas a nuestro medio. Llevan otros nombres, llevan otro plumaje, llevan otro ropaje. Se expresan con palabras distintas, pero son las mismas. Hoy tenemos aquellos que dicen, toda la humanidad es salva, los universalistas. Toda la humanidad es salva. El hombre ya es salvo. Evangelizar es salir por las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras capitales, de nuestras aldeas, por las playas, por las plazas, por los parques, por todos los sitios del mundo. Y con la persona que nos encontremos decirle, oye José, tengo algo que decirte. Tengo una buena noticia para ti, José. ¿Sabes qué? Eres salvo. Y José no sabía que era salvo. De manera que a estos universalistas se les ha ocurrido decir que evangelizar es decirle a una persona que está en este mundo que ignora que es salvo, decirle que es salvo. Y si lo haces, ya evangelizas. Eso prevalece hoy. El universalismo. Escuchemos a las personas que hablan por la radio, por la televisión, que escriben en los periódicos, etc. Y luego hay otro extremo, que también está aquí, se refleja en los epicúreos. Nadie es salvo, porque nadie necesita ser salvo, porque no hay nada hacia lo cual ser salvo. No hay nada de qué ser salvo, ni nada hacia qué ser salvo. Habrá una aniquilación total y completa de la humanidad. Después de la muerte, todo se acaba. No sé si acaso era esa la filosofía de aquel rico de la historia o parábola de Lucas 16. Aquel que hacía banquete con esplendidez todos los días. Porque pensaba que todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en la vida está aquí en este mundo y que cuando tú mueres todo se acaba. Pero qué sorpresa para aquel hombre, ¿verdad? Partir de este mundo, cerrar los ojos aquí y en una millonésima de segundo o menos abrirlo en la eternidad. Y estar en tormento. Pablo tuvo que hacer frente a personas que fundamentalmente eran ateos y por lo tanto no creían en un juicio venidero, ni en la existencia de vida después de la muerte física. Creían que el mundo se había formado fortuitamente mediante una lluvia de átomos. El epicurismo era una especie de humanismo secular de la antigüedad. Ese humanismo secular que controla nuestro sistema educacional hoy en todas partes del mundo. Aquí en España, y en Francia, y en Holanda, y en Bélgica, y en Alemania, y en Suiza, y en los Estados Unidos, y en el Canadá, y en la Argentina, y en el Brasil, y en todas partes del mundo. Ese humanismo secular que dice, Dios no pinta nada en la vida del hombre. Y a veces algunos así se equivocan, tropiezan y utilizan la palabra Dios y luego dicen, bueno, Dios o lo que sea. Dios o lo que sea. Ahora, fijaos en el sermón que Pablo predicó allí en el Areópago, en Atenas, en la llamada colina de Marte. El sermón que los epicúreos escucharon de labios de Pablo expresa una realidad distinta. Escuchad lo que Pablo les dijo. Pablo les dijo que hay un Dios único, vivo y verdadero. Que ese Dios no puede ser representado por figuras hechas por manos de hombre.
que Dios es el creador de toda la humanidad, que los seres humanos proceden de una misma sangre, porque Dios es el creador de todos, que Dios ha sido paciente y misericordioso con el hombre, que Dios llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, que hay un juicio futuro en el que el hombre tiene que dar cuentas y que Jesucristo es el único juez de la humanidad. Qué distinto fue lo que Pablo dijo allí en Atenas, aquellos intelectuales, aquellos sabios, a lo que ellos pensaban. Pero había otro grupo, y tengo que apresurarme, ahí estaba otra escuela presente, estaba la de los estoicos, fundada por Zeno, o Zenón, por el año 300. Se llama estoico por el nombre, el sitio donde ellos se reunían. Se reunían en un pórtico pintado, y la palabra pórtico en griego es la palabra stoa, y la palabra pintado de varios colores es la palabra poikilia, de muchos colores, y por eso se le llama estoicos. Y al igual que los epicúreos, los estoicos buscaban la felicidad del individuo. Creían que los seres humanos debían de vivir en armonía consigo mismos y en armonía con la naturaleza. Para ellos, Dios y la naturaleza son equivalentes. Qué distinto es lo que Pablo dice. Pablo dice que la verdadera felicidad para el hombre está en vivir en armonía con Dios, en ser reconciliados con Dios, en ser declarados justos por Dios. Ahí está la felicidad del hombre, recibir el perdón de sus pecados. Y Pablo utiliza esa palabrita griega, apokatalasso, plenamente reconciliado. Plenamente reconciliado. Pero los estoicos decían, la meta de los seres humanos es ser feliz, y la definición que ellos tenían de la felicidad es vivir una vida virtuosa. Una vida virtuosa es aquella que se vive en armonía con la naturaleza. Pero los estoicos también eran fatalistas. El universo debe de ser aceptado, no cambiado. La teología de Pablo enseña que el Dios vivo y verdadero es soberano sobre la creación, que no hay fatalismo, que lo que hay es un Dios sabio, que controla, que reina, que ordena todas las cosas. Un Dios de justicia, de amor, de misericordia, un Dios bueno. Los estoicos, si los epicúreos eran materialistas, ateos, los estoicos en realidad eran panteístas. Panteístas. ¿Qué es ser panteísta? Bueno, decimos a veces, panteísta es pan, todo. Teos, Dios, todo es Dios. Pero el panteísta es aquel que identifica a Dios con la creación. El panteísta dice, Dios es igual a la creación. De manera que Pablo vivió en medio de esa cultura. La contempló, la observó, la escudriñó allá en la ciudad donde nació, en Tarso. La vio de nuevo, la observó, la contempló en Antioquía, donde estuvo. Y luego recibió a través de su maestro Gamaliel una orientación y una profundización de esas verdades. La influencia de la cultura griega hizo presente en todos se hizo presente en todos sus aspectos en la vida del mundo. La fuerza de la cultura helena es evidente en el Nuevo Testamento. Se ha dicho, y con razón, que la más grande influencia intelectual
que se ha ejercido sobre el pensamiento de la humanidad es la cultura griega. Y como dije al principio, una de las tremendísimas influencias fue la formación de un idioma. Y soy muy breve ahora en esto que voy a decir. En el mundo griego, debido a que fueron tribus que procedían de distintos sitios, aunque el idioma era griego, había dialectos distintos. Los atenienses tenían su dialecto, los espartanos tenían su dialecto, los corintios habían dialectos distintos. Y lo que hace Alejandro el Magno cuando lanza su conquista del mundo es hacer que esos maestros de los que él se rodeó, entre los que se encontraba Aristóteles, de esos dialectos llegasen a formar, a constituir un idioma para que los soldados que formaban parte de su ejército pudiesen entenderse entre sí y luego que esa cultura fuese transmitida a los pueblos que conquistaban. Y de ahí surgió el llamado koiné. La palabra griega koiné significa común, el idioma común. Y ese es el idioma que se convierte en el idioma popular, el que se hablaba en las plazas, en las calles, en los parques, en el hogar, en todos los sitios se hablaba el koiné. Idioma precioso, idioma preciso para enseñar verdades bíblicas. El idioma koiné fue utilizado por el ejército de Alejandro el Magno. Ese idioma universal expresaba como instrumento idóneo, se convirtió en instrumento idóneo para la propagación del cristianismo. Los expertos consideran que el koiné griego es sin duda el idioma más rico y más expresivo, correcto que la historia ha conocido. Y los escritores del Nuevo Testamento se expresaron y escribieron en ese idioma. Pablo escribió sus epístolas en ese idioma. Los griegos legaron además gran riqueza literaria, filosófica, la filosofía griega, particularmente a través de Sócrates y Platón y Aristóteles y otros, influyó tremendamente en la teología cristiana. Algunos, probablemente esto es cierto, observan que San Agustín de Hipona, en el siglo V, adopta el sistema filosófico de Platón cuando expresa su teología, y que Santo Tomás de Aquino adopta el sistema filosófico de Aristóteles. Pero como he dicho ya, todo esto influyó tremendamente en la mente y en la religión y en la cultura de los griegos. La religión griega era puramente pagana. El paganismo encontró terreno fértil en aquella sociedad griega. La religión griega era además un producto artístico de la imaginación de los bardos helénicos. Las religiones griegas carecían de un verdadero concepto del pecado y por consiguiente de un verdadero concepto de la santidad. El pecado no era una perversión de la voluntad y una ofensa a un Dios santo, sino era una vanidad del entendimiento, una ofensa a los hombres, a veces incluso con procedencia de los mismos dioses. Pero el apóstol Pablo y los demás apóstoles también, pero estamos hablando particularmente del apóstol Pablo, fue preparado por el Señor. Así como Dios preparó al mundo en aquellos días, así como Dios preparó la situación política y social y cultural y religiosa, así como Dios preparó al vehículo, el idioma, para comunicar esas verdades, también preparó Dios a los hombres, y en particular en la vida de Pablo, al hombre capacitado para comunicar ese mensaje.
Porque, hermanos, si Moisés fue el hombre mejor preparado en el Antiguo Testamento, dice Hechos 7:22, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, sin duda alguna el apóstol Pablo fue el hombre mejor preparado en el Nuevo Testamento y probablemente de toda la Biblia para comunicar las verdades de Dios. Y el apóstol se compenetró de este idioma y lo usó de una manera tremenda, porque posee esas cualidades, esas características. Cómo utiliza la palabra agape, el amor, para hablar del amor de la inteligencia, el amor de Dios. Utiliza la palabra griega dikaia, o el verbo que significa declarar justo. No hacer justo, sino declarar justo. La palabra justificación, dikaiosune, aquel que ha sido declarado justo, la justicia en el sentido forense, tal como se utiliza en otras literaturas, el apóstol la adapta. La palabra redención, comprar, apolutrao, apolutrosis, agora, de la palabra agora o mercado, el verbo agorazo, que significa comprar del mercado, comprar y sacar del mercado para que jamás vuelva a estar en el mercado, exagorazo. Como dije ya anteriormente, la palabra reconciliar, cambiar, catalazo, y la palabra evangelio, cuán dulce esa palabra, evangelion, buenas nuevas, buenas noticias. Y cómo el apóstol expresa esa verdad cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas, porque es poder dinamis, poder dinámico de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al gentil, y también al griego. La palabra pecado, hamartía, que es la que más se utiliza, pero miren, en el griego hay 10 vocablos, 10 palabras que expresan de una manera u otra el concepto del pecado. La palabra perdón, la lista sería interminable. Mucho podría decirse de los modos verbales, los tiempos, voz, preposiciones, sintaxis de un idioma eficaz para explicar estos conceptos bíblicos. Pero Dios preparó, como he dicho también, a un comunicador eficaz en la persona de Pablo, este hombre con 3 culturas, este fariseo del linaje de Israel, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel, para que comunicase este mensaje en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dijo aquel hombre. Este Pablo, con ese conocimiento, ese intelecto, esa capacidad, reconocía su necesidad de Dios, su necesidad de Cristo en su propia vida. En su segunda carta, su primera carta a Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra primero ahí significa el cabecilla, el líder de los pecadores, el cabecilla de los pecadores. Y esto es una tremenda verdad. Querido amigo, porque si tú estás aquí en esta noche, que ni se te ocurra pensar por un instante que tus conocimientos, ya sean científicos o filosóficos o históricos o literarios o religiosos o de cualquiera de las disciplinas del saber humano, que eso te basta o que eso es suficiente o que ya tú puedes pasar de Dios. Se nos recordaba en esta mañana que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Y en ese idioma precioso de los griegos, Pablo utiliza la palabra epignosis, conocimiento pleno, conocimiento perfecto, conocimiento cabal de Dios. Y ese conocimiento solo se realiza a través de Jesucristo. No es a través de la religión, aunque la religión es buena. No es a través de la ciencia, aunque la ciencia es buena. No es a través de la filosofía, aunque la filosofía es buena. No es a través de la literatura, aunque la literatura es buena. El conocimiento de Dios es a través de Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús. Él murió en la cruz por ti y por mí. Él llevó tus pecados y mis pecados en la cruz. Él fue herido por tus transgresiones y por las mías. Él fue herido por nuestras maldades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos curados. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú estás aquí en esta noche, no importa cuál es tu nivel social o intelectual, a dónde has llegado o a dónde piensas llegar. Tienes que comenzar con Cristo. Y el sitio donde Dios quiere encontrarse contigo es al pie de la cruz, donde Cristo murió. Que vengas a Cristo y le digas, Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí. Gracias porque tú ocupaste mi lugar en la cruz. Te reconozco como mi Salvador. Vengo a ti para pedirte que me perdones, que me recibas, que me salves, que me des el regalo de la vida eterna. Cristo dijo, al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Y si tú vienes a Cristo en esta noche, Él te perdona y te recibe y te da el regalo de la vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiera Dios bendecirte para que en esta noche vengas a Cristo y le reconozcas como tu Salvador personal.